Hola, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer una acuarela muy sencilla y rápida para relajarnos un poco. Ahora ya que terminan las vacaciones no hay muchas ganas de pintar composiciones muy elaboradas y esta es fácil. Solamente voy a utilizar 4 colores y voy a mezclarlos entre sí para sacar diferentes tonalidades para las flores. Estoy utilizando el violeta quinacridona, amarillo de la India, rojo carmín, con el que lo mezclo y obtengo un naranja. Le he hecho, aquí veis cómo estoy haciendo las muestras iniciales, que a veces las hago, no siempre, pero hay veces que me gusta hacerlas para ver cómo queda. Echándole más agua queda bastante más claro, y si no le echamos agua, pues mientras más oscuro está el pigmento, más concentrado está el pigmento, más oscuro queda. También utilizo el azul ultramar y verde mayo, que los mezclo los dos también para sacar algunos verdes diferentes, con matices que sean diferentes. Empiezo mojando los círculos que he dibujado anteriormente con lápiz para situar la composición, más o menos las flores en el espacio, para ver dónde quedan. He puesto 3 círculos que los mojo bastante y voy depositando en ellos el pigmento así de manera muy rápida, que se vaya expandiendo como quiera, con poco control, controlando un poco la humedad, pero no demasiado, para que quede algo como un poco así más deshecho, más abstracto. Las flores no me estoy fijando por ningún sitio, son de mi imaginación y, como podéis entender, van a ser manchas, van a ser unas manchas que nos imaginamos nosotros que son flores y ya está. Aquí lo importante es saber los colores que pones para que no se embarren y no se ensucien. Por lo demás puedes poner las manchas de color que te guste, como te guste y donde tú quieras. Si quieres puedes hacerlo conmigo, así con los mismos colores, y te da más seguridad, o cambiándolo, siempre con el círculo cromático y que sean colores análogos para que no se nos ensucien. Se puede quitar, como habéis visto, con el pincel limpio y seco. Aquí voy dando forma como si fueran pétalos, que yo me imagino, y el pincel lo limpio, lo seco y lo voy pasando, y lo que hago es retirar la pintura del papel. Es un papel de algodón 100%, que es el mejor para poder hacer estos trabajos porque absorbe mucha humedad y mantiene el pigmento, pero puedes también retirarlo, te da esas opciones. Entonces lo más importante, más que la pintura, es que el papel sea de una buena calidad. Aquí estoy haciendo otra y utilizo tonos diferentes, pero en todas las flores hay los mismos tonos para que el conjunto de la composición quede más o menos armoniosa. Pero ya digo que esto es para relajarnos y hacer algo rápido y sin pretensiones. Pero quedan unas laminitas monas y curiosas para decorar cualquier rinconcito de tu casa. Vamos retirando pintura de donde queramos dar luz y dejamos que los colores se expandan, porque mojamos cada flor que vamos haciendo, la vamos mojando, vamos poniendo el pigmento con más o menos cantidad, más cantidad de pigmento, más oscuro, menos cantidad, más agua, pues el color sale bastante más claro, más diluido. Esta roja le vamos a poner en el centro el verde puro, y aquí le ponemos un poco de violeta para que combine con la anterior. Aquí ya se han secado estas 3. Esta es la primera capa y se ha secado, y aquí voy a hacer una que invade una y otra, queda superpuesta. Nos entramos un poco ahí, queda como una transparencia, porque como está completamente seca la de abajo nos hace un borrón. Si no estuviera seca la de abajo se haría una mancha, se fundiría. Pero como estamos trabajando húmedo sobre húmedo, pero sobre seco, las que están ya secas, entonces queda la de abajo. Para darle una segunda capa, mojo por cierta zona, no por todas, quedo algunos espacios sin mojar, y le voy poniendo
pigmentos más concentrados y de otras tonalidades que lleve las otras flores. En este caso estoy poniendo una mezcla de violeta con rojo y refuerzo algunas zonas así que me guste por hacerlo un poco desigual, que no quede solo la mancha, que quede textura. Siempre con agua, el pincel mojado. Si queremos fundir el color para que no quede borde, queda poco borde porque está básicamente mojado todo el papel. Ahí estoy mojando otra vez, ¿no? Y no quedan bordes, quedan los bordes más difusos, más difuminados. Sobre la parte del papel que queda seca, pues quedan los bordes cortantes. Es lo bonito de la acuarela, hacer bordes de diferentes tipos. Y lo mismo, voy dando en los pigmentos un poco más puros para que queden más subido el color, porque la acuarela cuando se seca se aclara muchísimo. Vamos a fortalecer un poco esta, la siguiente. Le damos un poquito ahí con rojo. Estaba muy violeta, muy clara, muy apagada, demasiado desvaído el color. Lo voy fundiendo. Esta la vuelvo a mojar por todo y le voy poniendo ahora un azul como la anterior, por la parte de arriba y un poquito por abajo. Estas flores, como son imaginarias y son como un poco abstractas, pues no importa los colores que pongamos, únicamente saber los que no tenemos que mezclar, que para eso podéis ver los vídeos que tengo en el canal de la teoría del color, cuáles se puede mezclar y cómo queda cada mezcla. Vamos, se puede mezclar todo, pero que sepas la mezcla que te va a quedar. Aquí hago los tallos por asentar las flores en el espacio, ¿no? Que estén como un poco más, que no queden ahí flotando. Y hago los tallos con una línea que no sea recta del todo y la limpio un poco porque por un lado le da más la luz. Este es el tallo de la otra. Siempre busco el centro de la flor, que es el pistilo, los pistilos y las estambres. Aquí las estoy dibujando. Y el tallo sale de esa parte. Este lo mojo un poco para que se expanda. Y aquí también refuerzo un poquito más. Unos lo tienen más grande, otros más pequeño, para no hacerlo todas las flores iguales, que no quede monótono. Ahí le pongo un negro puro. Luego cuando se seca se aclara bastante, la acuarela tiene eso. Aquí ya se ha secado, le voy a dar un poco de sombra por esta parte del tallo, que no es más que el verde que saqué mezclando el azul y el verde mayo y el azul ultramar, y voy reforzando un poquito ahí para que se vea más. Aquí busco, y como no me gusta cómo queda, que queda esa flor ahí muy rara, le he pasado el tallo por delante de la otra, como si estuviera en un primer plano. Se lo pongo encima, limpio un poquito, podéis limpiar con papel para quitar el exceso, y así me gusta más, así queda mejor. El próximo vídeo voy a hacer flores también de acuarela, pero esta vez con transparencia, también húmedo sobre húmedo, pero con transparencia, con varios pétalos. Un poco, los pétalos un poco más diferenciados que esta, pero lo voy a hacer con los mismos colores para que quede como una pareja de ilustración para decorar. Bueno, pues espero que os haya gustado, podéis ponerlo en práctica porque la verdad es bastante sencillo y bastante agradable. Suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo y muchas gracias por verlo. Un gran abrazo.